Hola chicos, vamos a empezar ahora con el método de bisección. Entonces, ¿en qué consiste este método? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos, vamos a dibujar acá primero, vamos a hacer una pequeña gráfica. Ahí, digamos, tenemos los dos ejes, tenemos pues el eje X y el eje Y. Vamos a hacer una pequeña, una gráfica, la vamos a pintar con azul. Vamos a hacer una gráfica que tenga una raíz. Entonces vamos a colocar acá... vamos a ponerla, digamos que por acá. Perdón. Vamos a ponerla con una curva. Y vamos a suponer que tenemos esta gráfica de acá. Esa gráfica que ustedes ven ahí, naturalmente parte de un punto que vamos a llamar X inicial hasta un punto que vamos a llamar el X final. Entonces, básicamente nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hallar la raíz de una función, esta función es la función eh, f de x. Entonces, ese f de x, como nosotros observamos, vemos que acá hay un punto en el cual corta al eje x, es decir, que es un punto donde la función toma el valor de cero. O sea, la idea es hallar ese punto de corte. Entonces, nosotros planteamos un intervalo inicial. Ese intervalo inicial naturalmente va a ser desde xy hasta xf. O sea, acá lo que uno recomienda es que primero se grafique la función. Cuando veamos la función, identifiquemos dónde está la raíz. En este caso ya la tenemos identificada. Miren, acá la voy a pintar con el magenta. Tenemos acá la raíz. Y ahora lo que tenemos que hacer es que para esos puntos, bueno, para esa raíz, nosotros vamos a definir un intervalo de partida. Entonces ese intervalo va a ser el xy hasta xf. ¿Listos? Naturalmente ese xy, si yo lo evalúo en la función, pues me va a dar un f de xy. Y el xf, si yo lo evalúo, pues eso me va a dar a mí un f de xf. O sea, va a ser la función evaluada en ese punto. Bien, entonces definimos nosotros ese intervalo y sabemos que la raíz está dentro del intervalo, porque esa es la condición precisamente de los métodos cerrados, que la raíz esté dentro del intervalo que yo estoy definiendo. Entonces yo defino ese intervalo x y xf y sabemos que ahí dentro está esa raíz. Entonces naturalmente este punto de acá, digamos, este punto de acá tiene coordenadas xy y la coordenada y es la función evaluada pues en xy. Y este punto de acá tiene coordenadas xf y tiene la función evaluada xf, sería la coordenada y. ¿Listos? Entonces, ¿en qué consiste el método de bisección? El método de bisección lo que dice es que vamos a calcular el punto medio, vamos a partir ese intervalo en dos partes exactamente iguales. Y vamos a llamar este xr como un xr1, llamémoslo así, que va a ser el primero que vamos a calcular. Ese XR1, vamos a ponerlo con un color más oscurito. ¿Cómo se va a calcular? Pues ¿cómo se calcula el punto medio? Pues el XR1 se calcula como la suma de los dos puntos, o sea, el X inicial más el X final, ¿cierto? Dividido en 2. Así se calcula el punto medio. Es la suma dividida en 2. Ojo, no es la resta dividida en 2. La resta dividida en 2 me da es este radio de acá, ¿no? La distancia. Pero en este caso estamos calculando es el punto medio. Listo. Nosotros calculando ese punto medio, ahora vamos a calcular, bueno, vamos a mirar lo siguiente. Y acá es donde viene la condición de entrada. Nosotros cuando colocamos el intervalo entre x y xf, nosotros gráficamente vimos que ahí estaba la raíz entre los dos, ¿cierto? Pero lo primero que nosotros tuvimos que haber verificado es lo siguiente. Para nosotros, algorítmicamente, saber que ahí está la raíz en ese intervalo, lo que hacemos es hallarlo mediante la condición. ¿Y cuál es la condición? Si nosotros observamos, en esta parte, acá la función es negativa, mientras que acá la función es positiva, ¿cierto? Acá es negativa y acá es positiva. Eso implica que si yo multiplico f evaluado en xy y lo multiplico por f evaluado en xf, esto nos tiene que dar menor que cero, o sea, tiene que ser negativo. Debe ser negativo.
¿Por qué tiene que ser negativo? Pues porque implica que la función está debajo del eje X, que es negativa, y pasó a ser una función positiva que está por encima del eje X. O sea que si pasó de negativo a positivo, en algún momento tuvo que haber tomado el valor de cero. Entonces, si estamos hablando que dentro de ese dominio pues la función es continua, es derivable, entonces tiene que cumplirse esta condición de acá. Entonces, cuando se cumple, entonces lo que hacemos es ahora sí dividir el intervalo entre 2 para hallar ese punto medio. Y ya con el punto medio nosotros calculamos el f, lo voy a colocar acá, vamos a calcular el f evaluado en XR. O sea, lo calculamos. Cuando ya nosotros tenemos, o sea, calculamos esta parte y ahora calculamos esta parte. Ya cuando tenemos esos dos, pues entonces nosotros miramos ahora dónde nos queda esa coordenada. Fíjense que la coordenada nos quedó acá, ¿cierto? Y este de acá es positivo, ¿cierto? Quedó por encima del eje. Lo voy a encerrar acá en un circulito. Entonces la pregunta es, como el intervalo lo partí en dos intervalos, fíjense, lo partí en este intervalo de acá, en el rojo, y lo partí en este intervalo que es el azul clarito. Hay dos intervalos. Ahora tenemos que mirar es dónde está la raíz al partir ese intervalo en dos. Tenemos que mirar ahora dónde quedó la raíz. Entonces tenemos que aplicar nuevamente nuestras condiciones. La primera, ¿cuál es? Vamos a aplicar la condición. Entonces sería la función, perdón, entonces acá viene la función evaluada en xy multiplicada por la función evaluada en xr. ¿Será que esto es menor que 0? Si sí es menor que 0, o sea, sí, es porque ahí está la raíz. O sea que ahora yo tengo que tomar ese nuevo intervalo, ese va a ser mi nuevo intervalo de partida. Entonces voy a decir entonces que xy me lo deje quieto, me lo deje como xy, y el xf tome el valor de xr. Es decir, que ahora voy a tomar este intervalo como mi intervalo de partida. Pero ¿qué pasa si no está ahí la raíz? Si no, entonces tenemos que ahora verificar lo siguiente. Si no, quiere decir que, ojo acá, si sí es que está en el intervalo rojo. Si no, entonces quiere decir que puede estar en el intervalo azul. Entonces en este caso, si no, entonces tenemos que verificar. ¿Cómo verificamos? Aplicando otra vez la condición. Entonces f de x r por f de x y, perdón, f de xf es menor que 0. Entonces, si sí, quiere decir que está en el azul. ¿Listo? Voy a quitar este de acá para que no nos confundamos. Sí, quiere decir que está en el intervalo azul. Por lo tanto, entonces vamos a decir nosotros vamos a decir entonces que el x y va a tomar el valor de xr y que xf va a tomar el valor de xf. O sea, se deja quieto el xf, este se deja quieto, y el xy pasa a tomar el valor de xr. ¿Listos? Y tomamos ese intervalo. Pero ¿qué pasa si no está ahí? Si no está ahí, es sencillamente porque o una de dos, o f de xr, toca mirar la condición si f de xr es igual a 0, o f de xy es igual a 0, o f de xf es igual a 0. Toca mirar cuál de esos tres casos es el que se esté dando, y el que se cumpla, pues ya tendríamos la raíz que puede ser xr en este caso, o xy, o xf. Esa es básicamente la metodología. Ya cuando nosotros tenemos esto, entonces ¿qué pasa? Sabemos acá en la gráfica que tenemos que la raíz cayó en esta parte de acá, en la parte roja, ¿cierto? Entonces quiere decir que ahora voy a tomar yo voy a partir nuevamente de 0, fíjense, entonces voy a coger acá, voy a hacer esta gráfica acá, miren, solamente con ese pedacito que tenemos ahí pintado. Acá tenemos la X, acá tenemos la Y, y voy a dibujar ese pedazo, digamos, de intervalo que nos queda. Entonces, miren, tenemos acá el XY, miren, tenemos acá el XY, el X, ahora mi XF cayó justo donde está el XR, o sea, este va a ser ahora mi XF.
o sea, ahora es el XR. O sea, el XR pasó a ser ahora mi XF. Y la gráfica que nosotros tenemos, pues es algo así, ¿no? O sea, parte como de por aquí. Digamos, la voy a colocar acá, sí. Esto sigue por acá, sí, ¿cierto? Pero nos estamos concentrando en el pedazo que nos interesa. Entonces, esta es la región de interés que ahora nosotros tenemos. Y ahora volvemos a repetir el mismo proceso. ¿Cuál es el mismo proceso? Vamos a partir del intervalo en 2 y vamos a hallar ahora un XR2, que es la segunda iteración. ¿Cómo se calcula? Con la misma ecuación que habíamos calculado nosotros acá. Entonces, calculamos el punto medio, hacemos este diagrama de flujo que vemos acá y miramos dónde cae la raíz. En el intervalo rojo, que es el primero, o sea, ahora es este el nuevo intervalo rojo, o en el intervalo azul, que sería este de acá. Vemos que cae en el azul, ¿cierto? Entonces, como cae en el azul, entonces quiere decir que nos toca aplicar este proceso que vemos acá, según ese diagrama de flujo, entonces caería acá. Y ahora vamos a tomar ese nuevo intervalo como mi intervalo de partida, o sea, entre XR2 hasta XF, es decir, que acá, lo voy a hacer yo aquí, miren, hago otra vez los ejes, acá X, acá Y, y ahora yo voy a tomar entonces mi intervalo de partida entre, acá quedaría entonces acá, este va a ser mi XY, ahora, y acá me quedaría aquí mi XF. Ese va a ser mi intervalo ahora de partida. Y acá nos quedó el pedacito de curva, nos quedó como por acá así. Y acá está. Ahora, ¿qué toca hacer? Volver a dividir el intervalo entre 2. Y mirar en dónde quedó la raíz. Si en la parte roja o en la parte azul. Es evidente que quedó en la parte azul. Entonces ahora volvemos a repetir el algoritmo. Entonces lo que uno haciendo es partiendo intervalos en la mitad y mira dónde queda la raíz. Y toma ahora ese intervalo como el nuevo intervalo. Y lo parte en la mitad, mira dónde cae la raíz, toma el intervalo donde queda la raíz y vuelve y parte en la mitad. Por eso se dice el método de bisección, porque uno parte el intervalo en 2. Entonces espero que haya quedado claro esta primera parte, que es la parte metodológica, y en el siguiente video vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el error. Muchísimas gracias.